Hola, soy Jorn y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes papiamentos Shenhe 65, 165, Shenhe 65. Y hoy vamos a hablar de los 5 sentidos, los 5 órganos que tenemos que tiene su función de los 5 sentidos. Pero antes de empezar me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, dale like a mi video, compártelo. También te invito a que me sigas en mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y si quieres saber mucho más de mí, me tienes que seguir por ahí porque ahí comparto mucho. Sin olvidar que tengo una escuela online de cual tú puedes aprender mucho más de mi ducha y papiamento. Lo aprenderás súper rápido, un clase dedicado 1 hora a ti. Palabras nuevo, frase, dictado, conversación. Todo lo que tiene que ver en papiamento. Si tú quieres aprender mucho más de mi idioma, te lo recomiendo. Hoy vamos a hablar de los 5 sentidos, los 5 órganos que tenemos que tiene su función de los 5 sentidos. Empezamos. Ojo en papiamento es wowo. Nariz en papiamento es nanishi. Lengua en papiamento es lenga. Oreja en papiamento es orella. Dedos, mano, dedo, no sé cómo lo distinguimos, pero vamos a hacer los dos. Mano en papiamento es man. Dedos en papiamento es dede. A ver si ya tenemos los 5. Ojo, nariz, lengua, oreja y el tacto de mano, man. Ya sabemos los nombres, ahora sus funciones. Wowo, ojo. Con mi ojo puedo ver. Wowo, wak, ver, wak. Con mi wowo, mi por wak. Wowo, wak, ver. Nariz, nanishi. Con mi nariz puedo oler. En papiamento. Kumi nanishi, mi por jole. Oler. Kumi nanishi, mi por jole. Oreja. Con mi oreja puedo escuchar. Kumi orella, mi por escucha. Kumi orella, mi por escucha. Escuchar, escucha. Lengua. Con mi lengua puedo probar. Con mi lenga, mi por purba. Probar, purba. Con mi lenga, mi por purba. Tocar. Con mi mano y mi dedo. Con mis dedos puedo tocar. Dedena mi por mishi. Tocar, mishi. Así ya sabes los 5 sentidos y las funciones en papiamento. Recuerda, kumi wowo mi por wak, kumi orella mi por escucha, kumi nanishi mi por jole, kumi lenga mi por purba y kumi dede mi por mishi. Nos vemos en el próximo video. Déjame tu comentario aquí, déjame saber qué has aprendido y nos vemos en el próximo video.